Vamos a continuar hablando sobre los procesos inflamatorios que afectan el ojo, particularmente hoy vamos a tocar el tema de la esclera. Recordando primero que la esclera representa los 5 sextos posteriores de la túnica externa del ojo, compartiendo el otro sexto con la córnea de la cual hablamos en la clase anterior. Tiene 3 capas que son la esclera y la lámina fusca, y está recubierta por la cápsula de Tenon. E histológicamente es prácticamente imposible de diferenciar dónde empieza la esclera, dónde empieza la cápsula de Tenon, y constituyen ellas un todo. Si observamos esta foto macroscópica de un globo ocular, aquí tenemos la córnea, el sexto anterior, y los 5 sextos posteriores, esta línea blanca, corresponde a la esclera. Esto correspondería a todo el círculo, toda la esfera del globo ocular, recordando un sexto córnea, 5 sextos esclera. Histológicamente, reconocemos en ella los canales emisarios, que están constituidos por vasos, nervios, canales colectores, la epiesclera, que es tejido conectivo laxo vascularizado, el estroma propiamente dicho, es tejido conectivo denso, con bandas y fibras de colágeno que se distribuyen en un patrón al azar, de tal manera que la opacidad a ese tejido, y recordando además que tiene poco tejido elástico. Esto ayuda a que el globo ocular tenga las formas que tiene en el paciente adulto. Y la lámina fusca es el límite entre la esclera y la coroides. Es una capa constituida por melanocitos que provienen de la uvea. En este corte histológico, y estamos resaltando el polo posterior, está en este pequeño inserto, tenemos la forma del globo ocular, pero hemos aumentado esta zona. Esto corresponde a un retinoblastoma, del cual no vamos a hablar ahorita, pero sí nos permite esta lámina reconocer la epiesclera en la porción más externa, restos aquí de músculo, y el tejido conectivo denso rosado que se ve aquí es o corresponde a la esclera. Esta línea roja que vemos es un canal emisario ciliar largo posterior, y tenemos igualmente estos vasos cortados transversalmente ya en la porción adyacente al nervio óptico, que corresponde a los vasos ciliares cortos posteriores. Señalando entonces con la línea azul, reconocemos canales ciliares largos posteriores, y señalado en amarillo los vasos ciliares cortos posteriores, que corresponden en 360 grados alrededor del nervio óptico al círculo de Signhaler. A mayor aumento, epiesclera externamente, todo el espesor de la esclera con un canal emisario que tiene venas, que tiene arterias, que tiene melanocitos que lo rodean. Aquí adyacente la lámina fusca, luego el espesor de la coroides y la retina supedescente. Con mayor aumento podemos reconocer aquí, donde está señalado por la estrella amarilla, un nervio que atraviesa o que acompaña y que se incluye en esos canales ciliares. Fíjense que hay melanocitos alrededor de este tejido nervioso, melanocitos que provienen del mismo origen que los melanocitos de la uvea, que está aquí adyacente. Recordando entonces externamente epiesclera, luego el estroma escleral, la lámina fusca, que vimos que era una monocapa constituida por melanocitos uveales, y la coroides con sus vasos congestivos. Hay especializaciones de la esclera, particularmente en la papila. Aquí vemos cómo la retina, la capa de fibras nerviosas, va a constituir el espesor del nervio óptico, y este nervio óptico va a atravesar esta área de la esclera, que está horadada, que tiene abundantes agujeros a través de los cuales discurren estas fibras, y es lo que nosotros reconocemos como la lámina cribosa. Todo lo que tenemos señalado entre el corchete amarillo, ambos corchetes, corresponde a la porción laminar del nervio óptico. Por delante de este, recordemos que este es el interior del ojo, tenemos la porción prelaminar, y por detrás de este la porción retrolaminar del nervio óptico. Es importante recordar, cuando empezamos a hablar sobre las inflamaciones en la esclera, que la esclera tiene relación con diversos grupos vasculares. Los más superficiales corresponden a los vasos que vienen de la conjuntiva. Existen también los vasos epiesclerales, que son superficiales, que están ubicados en la cápsula de Tenon, que tienen configuración radial y que se ven afectados en las epiescleritis, y clínicamente palidecen cuando se aplica o se instila fenilefrina. Mientras que los vasos esclerales corresponden a un plexo vascular ya profundo, se afectan, por supuesto, en las escleritis,
y no tiene efecto la instilación de fenilefrina. Y eso lo vemos en la imagen de la derecha. Entonces, podemos dividir las inflamaciones de la esclera en dos grandes grupos, las epiescleritis y las escleritis, de acuerdo a la estructura que esté afectada. Los vasos superficiales de la epiesclera se tornan rojos y congestivos cuando están afectados en una epiescleritis. Definiendo las epiescleritis, son un trastorno benigno, autolimitado, recurrente, que normalmente afecta a adultos jóvenes, un proceso que se ve con alguna frecuencia y raramente se asocia a trastornos sistémicos. Normalmente no avanza hacia una escleritis como tal. Y entre los síntomas tenemos que las molestias son leves, normalmente es unilateral, tiene cierta sensibilidad a la superficie epiescleral y produce en ocasiones lagrimeo. La podemos dividir en epiescleritis simples y nodulares, siendo la simple la difusa. La epiescleritis simple se observa como un enrojecimiento de un sector, afecta igualmente a ambos géneros, se ve más frecuentemente en la quinta década de la vida, no se relaciona ni con trauma ni con enfermedades sistémicas y normalmente se resuelve en el transcurso de 1 o 2 semanas. Esto es lo que se da en una epiescleritis simple, fíjense el enrojecimiento de los vasos en la superficie ocular. Esta es una fotografía de colección del Spencer, donde podemos comparar un espécimen de enucleación, donde está la flecha azul, la esclera totalmente normal, pero en esta zona, en esta área, en este sector, vemos desde la epiesclera ese infiltrado inflamatorio a poco aumento, que nos hace pensar entonces como en una epiescleritis y además vemos cómo se torna más grueso el espesor del tejido. En el caso de las epiescleritis nodulares, normalmente se ve un nódulo que tiene una inyección vascular alrededor, particularmente más frecuente en pacientes de sexo femenino con antecedentes de artritis reumatoide. Aquí la resolución es mucho más lenta, pero en algunos casos se autolimita o se resuelve. Estos nódulos son los que se observan en el caso de una epiescleritis nodular. Igualmente aquí, el nódulo ubicado en la superficie epiescleral. Si viéramos un corte histológico, nuevamente una fotografía de colección del Spencer, donde estamos viendo entonces ese infiltrado inflamatorio. Fíjense que está recubierto por la conjuntiva y subyacente a la misma tenemos el tejido conectivo laxo de la epiesclera y vemos el infiltrado inflamatorio, inclusive con áreas de necrosis focal. Fotos de colección, nuevamente, la necrosis central y el infiltrado inflamatorio alrededor. Cuando hablamos acerca de la escleritis, es una enfermedad ya progresiva, dolorosa, que tiene graves secuelas y que está relacionada con enfermedades sistémicas del tejido conectivo, enfermedades autoinmunes, donde incluimos artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, poliarteritis nodosa, granulomatosis de Wegener, síndrome de Reiter y policondritis recurrente, entre otras. Es menos frecuente que la epiescleritis y se puede presentar en diversas formas o presentaciones clínicas. La dividimos en escleritis anterior y posterior, siendo la anterior que se puede separar a su vez en una presentación no necrotizante, que puede a su vez ser difusa y nodular, y necrotizante con o sin inflamación. La escleritis anterior no necrotizante de tipo difuso es similar a la epiescleritis, pero tiende a ser un poco más grave. Se puede observar como una inflamación diseminada que afecta un segmento de la esclera o toda la esclera anterior. Se altera el patrón de plexo vascular con pérdida de ese patrón radial que describimos, es benigna y es no progresiva. Esto es lo que se ve ya en una escleritis anterior no necrotizante de tipo difusa. En el tipo nodular es similar a la epiescleritis nodular, pero este nódulo que está ubicado ahora en la esclera no se moviliza en el tejido, sobre el tejido subyacente, sino que es un nódulo que está fijo, produce un dolor ocular severo y fotofobia. Histopatológicamente, si nosotros viéramos este tejido, observamos linfocitos perivasculares con infiltrado inflamatorio sin formación de granulomas y, bien importante, la presencia de vasculitis, por supuesto por definición, con necrosis fibrinoide de la pared de esos vasos sanguíneos. Cuando describimos la escleritis anterior necrotizante con inflamación, tiene una presentación más grave con inicio gradual del dolor, el enrojecimiento es localizado y se observa un patrón cronológico donde hay una distorsión y una oclusión de los vasos sanguíneos. Luego aparecen placas avasculares en ese tejido primero epiescleral y luego escleral. Se desarrolla
una necrosis escleral y se puede observar el tejido uveal. Esta necrosis se extiende gradualmente, puede reabsorberse, se adelgaza la esclera y se forma un estafiloma, como lo describimos en la afectación de la córnea. Y en el caso que la uvea se prolapse, se describe como una escleromalacia perforans. Aquí vemos entonces cómo se adelgaza la esclera y se empieza a traslucir el pigmento uveal, un caso un poco más severo. E histológicamente la necrosis del tejido, recuerden que estamos hablando de escleritis anterior que es necrotizante, que tiene inflamación, las células inflamatorias que la acompañan. En el caso de la escleritis anterior también necrotizante, pero sin inflamación, es lo que denominamos, como lo mencioné antes, una escleromalacia perforans o escleromalacia perforante. Se ve con frecuencia en mujeres con afectación por artritis reumatoide de larga evolución. Los cuadros normalmente son asintomáticos, se ve como una placa necrótica amarillenta en la esclera y se pueden ver grandes áreas de uvea expuesta, y a menos que la presión intraocular se eleve, normalmente no se perfora el globo ocular. Entonces fíjense cómo del tejido blanquecino de la esclera vemos esta zona donde se trasluce el pigmento uveal. Un caso un poco más severo, donde se ven grandes espacios, parches, apenas de esclera conservada, y el resto desaparece la esclera y se trasluce la uvea, que es la siguiente capa internamente. Aquí vemos un proceso localizado a la izquierda, un proceso un poco más extenso o difuso a la derecha. E histológicamente hay necrosis del tejido escleral con presencia de escasas células inflamatorias, presencia aquí de macrófagos cargados de hemosiderina, en una coloración de tricrómico donde se resalta el verde para ver el tejido conectivo. Aquí tenemos parte del tracto uveal, la hemorragia, y en algunas zonas, entonces ya la necrosis, esto es lo verde, es lo único que podemos reconocer apenas del tejido escleral. En el caso de la escleritis posterior, es una inflamación ya igualmente de la esclera, pero que se observa por detrás del ecuador del globo ocular y corresponde al 20% de todos los casos de escleritis. Un 30% de los pacientes tienen una enfermedad sistémica asociada y hay que pensarlo cuando se ven estos pacientes clínicamente. Un tercio de los mismos son menores de 40 años. El 80% de los casos va a desarrollar una afectación visual permanente, bien sea por una maculopatía, neuropatía o desprendimiento de retina exudativa. Por lo tanto, es bien severa y bien grave esta condición. Aquí vemos cómo la porción posterior del globo ocular, bueno, aquí vemos el desprendimiento importante de la retina. Tiene cuadros clínicos variables, normalmente con dolor, disminución de la agudeza visual, edema de los párpados, proptosis, oftalmoplegia y escleritis anterior asociada en el 40% de los casos, dando una panescleritis, afectación de esclera anterior y esclera posterior. Casos reportados como este en el Spencer, donde podemos ver una escleroqueratitis por acantamueva, parásito intracelular. A recordar entonces en inflamaciones de la esclera, diferenciar clínicamente e histológicamente en el caso, cuando es una epiescleritis, cuando una escleritis, tanto desde el punto de vista clínico como desde el punto de vista sintomático, como desde el punto de vista anatomopatológico. La clasificación de cada una de ellas, en el grupo de las epiescleritis y las escleritis, separarlas porque cada una tiene una evolución y una presentación diferente, y por supuesto recordar la asociación en pacientes que tengan enfermedades autoinmunes.